Hay momentos en la vida en los que sentimos que el amor verdadero nos ha sido arrebatado injustamente, ya sea por una tercera persona que se entromete en nuestra relación o por una traición que aún no hemos podido sanar. Todo se debe dejar al destino. Hay ocasiones en las que se requiere actuar desde el plano espiritual para equilibrar las energías y recuperar lo que por derecho emocional consideramos nuestro. En este video, te voy a mostrar cómo realizar un hechizo de separación efectivo y respetuoso, con el cual podrás pedir al universo y a las energías del plano invisible que dos personas que no deben estar juntas se alejen definitivamente sin causarles daño físico, pero permitiendo que la verdad, la claridad y la justicia espiritual se manifiesten. Este hechizo es ideal si deseas recuperar a tu pareja, cortar un vínculo tóxico, o evitar que una relación insana continúe. ¿Cuándo es necesario hacer este hechizo? Este hechizo no se debe hacer por capricho ni con rencor destructivo. Es una herramienta poderosa para cuando sientes que una tercera persona está destruyendo tu relación estable. Tu pareja ha sido manipulada o seducida y se alejó de ti injustamente. ¿Estás seguro de que esa relación nueva es dañina o perjudicial? Deseas recuperar a tu pareja sin hacer daño, pero con firmeza. ¿Quieres que dos personas se separen porque su unión trae sufrimiento a otros? Este tipo de ritual funciona mejor cuando se hace desde el amor propio, con un deseo sincero de recuperar el equilibrio, no desde la venganza ni el odio. Elementos necesarios. Asegúrate de reunir todos los materiales antes de comenzar. La concentración y la preparación son parte vital del éxito del hechizo. 1. Un frasco de vidrio con tapa hermética. Idealmente transparente, para observar el proceso. 2. Leche entera. Representa la pureza, pero también lo que puede fermentarse o agriarse. 3. Vinagre de cocina. Puede ser blanco o de manzana, simboliza la ruptura y el conflicto. 4. Pimientas variadas. Guindilla. Chili. Pimienta blanca, pimienta negra, cayena, pimienta de Guinea, opcional, pero potente. Las pimientas provocan irritación, enfado, disgusto y ruptura. 5. Espinas de cactus. Cuanto más grandes, mejor. Representan el rechazo, el dolor y el bloqueo. 6. Papel blanco y un lápiz o bolígrafo negro. 7. Tu energía, tu intención y tu concentración total. Preparación del ritual. 1. Limpia el espacio donde trabajarás. Puedes encender un incienso de ruda, salvia blanca o copal para purificar el ambiente. Este paso es importante para que las energías se concentren solo en el objetivo del ritual. 2. Llena el frasco con unos 3 centímetros de leche entera. Luego, añade la misma cantidad de vinagre. Observa cómo ambos líquidos empiezan a reaccionar entre sí. Esta mezcla simboliza la inestabilidad en la relación de esas dos personas. 3. Agrega una pequeña cantidad de cada una de las pimientas. A medida que las vayas echando, repite en voz baja: así como estas pimientas pican, así será el trato entre ustedes. Que no haya dulzura, que no haya calma, que no haya comprensión. 4. Coloca las espinas de cactus dentro del frasco. Cuanto más afiladas, mejor. Visualiza cómo estas espinas simbolizan los obstáculos que surgirán entre esas dos personas. Imagina sus conversaciones terminando en discusiones, su cercanía transformándose en incomodidad. 5. Toma 3 trozos pequeños de papel. En uno escribe el nombre, apellido y fecha de nacimiento, si la sabes, de una persona de la pareja. En el segundo papel, escribe lo mismo de la otra persona. Si no sabes su nombre exacto, escribe una X o la amante, el tercero, la intrusa, lo que te represente mejor. En el tercer papel, escribe en letras grandes y firmes la palabra, separación. 6. Introduce los 3 papeles al frasco. Hazlo con calma, visualizando que con ello estás sellando un destino diferente para esa pareja. 7. Cierra bien el frasco. Agítalo suavemente una primera vez mientras dices: lo que fue unión, ahora será división. Lo que fue atracción, ahora será rechazo. Lo que fue amor, se transformará en distancia. Ritual de los 28 días. Durante 28 días consecutivos, agita el frasco con fuerza al menos una vez al día.
Lo ideal es que lo hagas varias veces, especialmente en horas en las que estés tranquilo y puedas concentrarte. Hazlo en silencio o acompañando con frases como, no se soportan, se detestan, salen de sus vidas, se alejan para siempre. Cada vez que agites, visualiza con fuerza cómo su relación se deteriora. Imagina peleas, desilusiones, traiciones, desconfianza. Visualiza el regreso de tu ser amado, pidiéndote perdón, reconociendo su error, liberado de esa otra persona. Notarás que, con el paso de los días, el contenido del frasco cambia. El vinagre y la leche comienzan a separarse naturalmente, reflejando la energía de distanciamiento que estás sembrando. También es posible que el frasco se sienta más pesado. Eso indica que tu energía está impregnando el ritual. Finalización del ritual. Pasados los 28 días exactos, no más, no menos, llega el momento de sellar el hechizo. Busca un lugar yermo o abandonado, donde no crezca nada. Puede ser un rincón seco de un campo, un terreno baldío o incluso una maceta vieja con tierra estéril. Haz un agujero lo suficientemente profundo para que el frasco quede completamente enterrado. Mientras lo haces, repite, aquí entierro lo que no debe florecer. Aquí dejo lo que no debe continuar. Que lo podrido no regrese. Que lo que fue, se termine. Cubre con tierra y no mires atrás. Al irte, debes mantener una actitud de cierre. No lo menciones más. No lo repitas. No hables de ello. El trabajo ya está hecho. Resultados y recomendaciones. Es muy posible que la separación ocurra incluso antes de enterrar el frasco. A veces, las discusiones comienzan desde la primera semana, pero es crucial completar los 28 días y enterrar el frasco para sellar completamente el hechizo y no dejar energías abiertas. No esperes que todo sea inmediato. Los resultados varían según la fe, la energía y la limpieza del entorno emocional. Pero si hiciste el ritual con fe, constancia y buena intención, los efectos se manifestarán. Recuerda siempre no desear daño físico ni agresivo. Este hechizo se basa en la separación emocional, en el desapego y el corte de vínculos, no en el sufrimiento físico ni mental de nadie. Hacer un hechizo de separación no es un acto de maldad si se realiza desde la necesidad de reparar algo que fue roto injustamente, de proteger un amor verdadero o de cerrar una relación que solo trae dolor. Este ritual es una herramienta espiritual, poderosa y respetuosa con las leyes del universo. Si haces este hechizo con la energía correcta y desde el corazón, verás cómo las cosas cambian a tu favor. Déjame en los comentarios si te gustaría que prepare un hechizo para recuperar a tu pareja una vez hecha la separación, o si deseas otro tipo de ritual. Y recuerda, el poder está en ti.